Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora vean este video. Bueno, vamos a ver lo que son las funciones recursivas generales. Ese era el tema que hemos trabajado las últimas tres sesiones. Esta va a ser la última. Entonces, bueno, ¿de qué se va a tratar? Pues muy fácil. Como siempre, vamos a tener una motivación y hablaremos de dos tipos de búsqueda, la búsqueda acotada y la operación de búsqueda. Y bueno, una lista de ejercicios. Entonces, continuemos pues. Bueno, como motivación, vamos a estudiar el operador de búsqueda, llamado normalmente minimización u operador mu, y bueno, proporciona una forma útil de definir una función en términos de una búsqueda, para la primera vez que se cumpla una condición dada. Esa es la motivación. Queremos un operador que nos permita buscar qué valores hacen que se cumpla una condición. Pues eso lo pueden ver como oh, una iteración, ¿verdad? En los lenguajes de programación que conocen, cuando usamos un for, por ejemplo, eh, o un while, nada más que ahí vamos a ver un pequeño problemita que vamos a tener, en el sentido de que la búsqueda acotada, que es la que vamos a ver primero, pues nos garantiza que ese procedimiento, como en un for, empieza en un número, hay un índice, ¿verdad? Que nos permite repetir un conjunto, un bloque de instrucciones, un número fijo de veces. Digamos que estaríamos haciendo muy malas cosas si un for se nos cicla. Pero con un while no, con un while sí se puede ciclar, porque no se llega a la condición de paro. Pero eso, bueno, eso es de lo que se va a tratar básicamente. Claro, visto desde el punto de vista de las funciones recursivas generales. Bueno, entonces es nuestra primera definición. Tenemos una relación P de aridad K más 1. Entonces, el número mu de T menor que Y, tal que se cumple P de la tupla X, y vamos a ir variando el T, se define mediante la siguiente ecuación. Mu de T menor que Y de P de X, de la tupla X con T, pues es el mínimo T tal que T es menor que Y, ¿verdad? Ese sería eh, eh, el índice superior. Y lo importante que P de la tupla X con ese T se cumple, si es que existe. Y bueno, si no existe, vamos a regresar Y. Por ejemplo, es un ejemplo que vamos a estar manejando aquí. Los números primos verán que van a ser muy importantes para las partes que vamos a ver con respecto a codificación y decodificación de secuencias de números enteros. Entonces, bueno, supongo que definimos esta función f de xy, que es el mínimo t menor que y, tal que t es primo y x es menor que t. Entonces, bueno, hay que tener cuidado en cómo trabajar esto. Por ejemplo, si le damos f de 6, 4, ¿qué nos está diciendo? Que buscamos un primo que sea menor que t, en este caso 6, pero que sea menor que 4. Entonces, pues no hay tal primo. Entonces, por eso nos da, como dice aquí arribita, eh, no, si no existe tal, pues nos regresa el y. Y aquí como y le pasamos a 4. Por eso nos regresa a 4. Fíjense que aquí es un ejemplo interesante y que tenemos que entender bien. Le damos f de 6 8.
¿Qué significa f de 6, 8? Pues significa que es el primo menor que 8 y tal que ese primo, el x, sea menor que 6. Perdón, que x sea menor que ese primo. Entonces da igual si le dan 6 8 o 6 800. Las- se cumple la condición. Y ese primo, pues, eh, como le dimos como x a 6, el primo, el siguiente primo mayor que 6 pues es 7. Y por eso es que nos da estos, no importa si lo dice f de 6 8 o f de 6 800. Ujú. La condición es de que 6 sea menor que el primo más pequeño que sea menor que t. Entonces por eso nos da 7 en ambos casos. Bueno, entonces acá tenemos un teorema que nos dice que si es una relación primitiva recursiva, entonces si definimos la función f de la tuple x con y igual al mínimo t menor que y, tal que se cumple p de x de la tuple x con t, pues este teorema nos garantiza que es una función recursiva primitiva. Bueno, la prueba pues es relativamente corta. Vamos a aplicar la recursividad primitiva. Entonces, bueno, pues trivialmente f de la tuple x con 0 nos da 0. Así que no hay bronca. El problema es ver cómo, acuérdense de la recursión primitiva, nos dan un número, una función, donde el segundo argumento o el argumento k más 1, dependiendo de la realidad de la tuple x, está definido en términos del anterior, f de xy. A este, cuando es y más 1, le vamos a llamar b, y cuando es eh, y, simplemente le llamamos a. Entonces, si a es menor que y, entonces, pues trivialmente vamos a tener que ver si igual a. Entonces quiere decir que la búsqueda para números menores que y tuvo éxito. Si es igual a y se cumple p de la tuple x con y, entonces pues b va a ser igual al y. ¿Sí? Este de aquí. Acuérdense que b es cuando tenemos y más 1 y que a es cuando tenemos xy. Bueno, el siguiente caso sería pues el caso ninguno de los dos anteriores, entonces simplemente a b le vamos a poner y más 1. Eso es, ese es el que va a dominar. Bueno, entonces, si definimos g de a, la tupla x y y igual a si a es menor que y, devolvemos y si a es no es menor que y, pero sí se cumple p de la tupla x con y vamos a regresar y más 1, como comentamos anteriormente, si a es menor que, no es menor que y no se cumple p de xy. Entonces, bueno, decimos que f se obtiene por recursión primitiva de las funciones 0 y g. Bueno, como parece una relación recursiva primitiva, se deduce que g es recursiva primitiva, por definición por casos que vimos en la sesión pasada. Y por tanto, pues f va a ser recursiva primitiva. Bueno, hay otra forma de demostrar este teorema y se basa en esta importante ecuación. El mínimo t menor que y, tal que se cumple p de la tuple x con t. Y lo vamos a definir como la sumatoria, ¿verdad? Para los u menor que y el producto para los t menor igual que u, tal que se cumple el complemento de p. Ujú. Acuérdense, esto es la función característica aplicado al complemento de la relación p.
Bueno, podemos hacer, como usualmente en algunas ocasiones en matemáticas, podemos tener el caso dual, es decir, si puedo minimizar, el dual sería maximizar. Y le llamamos acotada porque, insisto, recuerden que dije que eh, hay un límite. No lo dejamos que indefinidamente busque, como en el caso del while, ¿verdad? Hasta que se cumpla una condición, sino estamos acotando cuántas veces eh, va a hacer la operación o a hacer esa búsqueda. Bueno, pues vamos a definir el operador de maximización acotada de la siguiente manera. Es el mu barra de t menor que y, tal que se cumple p de la tuple x con t. Y bueno, en este caso va a ser al revés, es el número t más grande, tal que t es menor o igual que y se cumple p de xt, si es que existe. Si no existe, pues regresamos cero. Bueno, entonces nuestro segundo teorema de esta sesión es que si p es una relación recursiva primitiva, entonces la función f de la tuple x con y, que la vamos a definir como el maximizar un t menor que y, tal que se cumple de pxt, pues es una función recursiva primitiva. Y la prueba es muy simple. ¿Cómo defino este? Pues simplemente y menos, no aquí está dado en términos de t, y es la maximización. Entonces, pues nada más voy a voltear. Acá tengo el de minimización aplicado a quién. Bueno, hago el bonus de y con el de minimización y eh, verifico si p con la tuple x aplicándoselo como segundo parámetro al bonus de y con s, pues eso es lo que hace que este bonus hace que volteemos la búsqueda en lugar de ir hacia arriba para minimizar, vamos a maximizar yéndonos, pues de alguna manera, es decir, buscando hacia abajo a partir de Y. Bueno, acá vienen los hechos importantes. Euclides observó que el conjunto de los números primos es ilimitado. Por lo tanto, piensen en la función h de x, que es el menor número primo mayor que x. Pues esta es total. ¿Por qué es total? Porque siempre voy a, como el número de primos es ilimitado, siempre voy a encontrar un primo que sea mayor que el parámetro x que le damos. Y bueno, es primitiva recursiva por si definimos un h de x, que es el mínimo t menor que x factorial más 2, tal que t es primo y x es menor que t. Bueno, el límite superior x factorial más 2 es suficiente porque para cualquier factor primo de p, cualquier factor primo p de x factorial más 1, tenemos esta propiedad, que x es menor que el s primo y menor o igual que x factorial más 1. Entonces, cualquier búsqueda de un número primo mayor que x no necesita exceder a x factorial más 1. Lo vamos a encontrar. Ese es un límite superior que estamos poniendo. Bueno, acá hay un resultado interesante en la teoría de números. Como siempre en matemáticas, pues hay partes que se relacionan para poder seguir trabajando la teoría que estamos desarrollando. Se le llama el postulado de Bertrand y dice que para cualquier x mayor que 3 siempre va a haber un primo p con la propiedad de que x es menor que ese primo y a su vez ese número primo es menor que 2 veces x menos 2. Bueno, entonces el postulado de Bertrand implica que el párrafo anterior vas a conocer simplemente
esta forma. En lugar de poner x factorial más 1, como hacíamos aquí, perdón, más 2, simplemente decimos el mínimo t menor que 2x menos 2, tal que t es primo y x es menor que t. Bueno, en 1945 el matemático francés Joseph Bertrand, usando tablas de números primos, verificó esta afirmación para x por debajo de 3 millones. En 1850, Chebyshev demostró el resultado en general y posteriormente el famosísimo Paul-Erdos dio una prueba mejor que ahora se puede encontrar en los libros de textos universitarios de teoría de números. Ok, aquí hice una cuestión eh, graciosa que pone el autor. No se sabe a quién se debe pues digamos, esta especie de poema. Chebyshev lo dijo, así que lo diré de nuevo. Siempre hay un primo entre n y 2n. Bueno, entonces vamos a definir esta función p sub x como el x más un primer número primo, de tal manera que p de 0 es 2. Recuerden, 2 es el único primo que es par. Luego p de 1 es igual a 3, p de 2 sub 2 es igual a 5, p sub 3 es igual a 7, etc. En otras palabras, p sub x es el excesivo primo impar. Insisto, exceptuando que el primero, p sub 0, es el único primo par. Bueno, pues el teorema de los números primos nos dice que p sub x crece a una velocidad similar a x logaritmo de x. Pero bueno, eso no viene al caso. Es decir, no crece muy rápido. Como ya recordarán en su curso de análisis y diseño de algoritmos, pues tener algo del orden de x o grande de x ln de x o orden exacto omega, pues es algo, digamos, barato, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la función que a todo x le asocia el excésimo primo impar, es recursiva primitiva porque lo podemos plantear en términos de esas ecuaciones de recursión. P sub 0 es igual a 2 y P sub x más 1 es igual a h de P de x, donde h es la función que acabamos de ver que encuentra el siguiente primo. Bueno, es fácil ver que siempre tenemos que x más 1 es P sub x. Una prueba formal puede utilizar la inducción. De hecho, ese es el último ejercicio que tienen que resolver de esta sesión. Bueno, como dije al inicio, pues necesitamos métodos para codificar una cadena de números mediante un solo número. Y bueno, digamos que es famoso este método, conceptualmente es muy simple y se basa en utilizar potencias de números primos. Bueno, entonces le vamos a llamar a esta forma o este método la notación entre corchetes de la siguiente manera. Si es vacía mi cadena secuencia de números, le pongo 1. Si solo es un número, lo que hago es agarro el primer primo, 2, y lo elevo a la x más 1. Si tengo